Bienvenida, muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Juan Fernando. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de la W en esta fría mañana, pero un buen día a todos. Tuvo que utilizar neblineros para venir acá a la entrevista. ¿Cómo le fue? Yo creo que todos estamos utilizando realmente una mañana bastante nublada. Estamos ya en la época de las vacaciones. El frío, pues obviamente es característico de esta época, pero bueno, hay que seguirle dando con ánimo y entusiasmo. Sin duda, doctor, antes de irnos adentrando al plano local y temas que sin duda son muy necesarios de ser analizados y más con una autoridad de su nivel, ¿cómo ve la política nacional? ¿Cómo ve el desenvolvimiento de lo que sucede en el país actualmente? Yo creo que la situación del país es bastante compleja desde el punto de vista económico, sin duda alguna. Vemos cómo el país está buscando líneas de crédito, que dicho sea de paso no es ninguna maravilla, los montos me refiero, más allá del hecho que aportan y ayudan como líneas de crédito para dar ingresos y financiar proyectos, pero obviamente la situación del país desde el punto de vista del empleo es catastrófica. Yo he estado revisando las últimas datos de los temas del incremento de la pobreza extrema. Ni siquiera nos mantenemos, estamos en un deterioro. Sin embargo, de aquello el gobierno se empeña en poner este hashtag o este mensaje de que vamos bien. Yo no sé, vamos bien a dónde, seguramente al desastre, pero allá sí estamos yendo bien. Entonces, más allá del tema de redes que quieran, digamos, posicionar en el imaginario de la ciudadanía otra cosa, el país no está bien. Vemos un gobierno totalmente debilitado, donde que no hay un liderazgo claro, donde que no hay posiciones que permitan realmente al país seguir adelante. Vea usted, el BID acaba de dar los porcentajes de crecimiento que tienen los diferentes países, donde nosotros no estamos nada bien, más bien estamos en una condición que obviamente podría ser mucho mejor, pero que esa es la situación en la que estamos actualmente. Los temas laborales que se vienen, no hay transparencia tampoco, creo yo, en el aspecto de qué es lo que se ha firmado con el tema del Fondo Monetario Internacional. La carta de acuerdo. Bueno, tiene que haber acuerdos, eso sin duda alguna. Usted sabe, ellos no dejan de ser un banco que exige garantías para poder cobrar sus flujos de los créditos que dan, y eso tiene que garantizarse a través de medidas económicas, eso asimismo es, pero no hay un pronunciamiento claro, diría yo, en la situación de qué es lo que efectivamente se ha pactado. Lo que se va filtrando, me parece que de alguna manera son ciertas situaciones que después vamos viendo en mensajes como los temas del IVA, etcétera. Son globos de ensayo que lanzan, ¿no? Para ver qué tan bien o qué tan mal cae en la población, para ir viendo cómo se mueven, porque es un gobierno desgastado que está sin ningún apoyo importante de la ciudadanía, por lo tanto le vuelve vulnerable a absolutamente todo. ¿No cree que nos hace daño esos globos de ensayo? ¿No cree que nos hacen daño esa manera en que el gobierno hace y deshace, sale a decir una cosa y más tarde mandan a otro ministro, mandan a otro funcionario a desmentir, incluso al que lo dijo primero? Efectivamente es una falta de coordinación, no hay un solo mensaje, como usted bien lo anota, desde la parte gubernamental, y sin duda alguna no se ve mayor avance en temas de obras de infraestructura importantes, por ejemplo, al menos no que yo recuerde alguna que le quede a usted en la memoria de cosas trascendentales que se hayan hecho, más allá de las cosas que sin duda se vienen haciendo menores, por decir de alguna manera. Entonces la situación del gobierno, yo creo que más bien es el momento ya de ir planificando un cambio a este gobierno de transición, en donde yo también veo que los temas de la lucha contra la corrupción, si bien son saludables absolutamente todos, tengo la impresión que son direccionados. Esa es la verdad, deberían estar haciendo y poniendo la vara a absolutamente todos por igual, y no porque, y ojo que yo no estoy defendiendo al anterior gobierno de Correa, es más, fui crítico desde siempre a ese gobierno, pero la ley tiene que ser aplicada a todos, pues, no únicamente con direccionamiento o con cierto tipo de interés para ciertos sectores, porque de lo que todos los actuales en su gran mayoría son correístas mismo, que no nos vengan a decir que no son, todos. Incluso Lenín Moreno. Él mismo. Y vea usted cuál de ellos está procesado de los que están en el gobierno, resulta que ninguno. Entonces, ese tipo de cosas no puede ser de que justo los que se quedaron no haya pasado nada. Doctor, rápidamente me gustaría escuchar un análisis suyo de qué
opina del trabajo que se desenvuelve, que lleva a cabo Iván Granda y también en su momento su compañera Dora Ordóñez, ambos de la Secretaría Anticorrupción. ¿Cree que realmente están trabajando o es más que nada una sala de prensa dedicada a decir lo que otras funciones del Estado hacen? Yo creo que es importante toda acción. De hecho, ellos fueron mis ex compañeros concejales, a quienes yo les aprecio en lo personal, sin duda alguna. Creo que han tenido buenas ejecutorias en temas, digamos, de corrupción que han sido públicos, que no los voy a nombrar. Lo que sí esperaría es de que, digamos, desde la Secretaría Anticorrupción no únicamente se vea puertas para afuera. Yo quisiera ver temas puertas hacia adentro también. Es decir, en Cuenca. No, me refiero a del gobierno hacia adentro, de la actual administración del gobierno central, que también, porque no nos vamos a creer el cuento de que todo es color de rosa. Tienen que existir irregularidades y obviamente creo que ahí está quizás faltando un poco más. Probablemente los temas de Odebrecht y los casos más grandes de corrupción están siendo, digamos, de alguna manera atendidos, pero también hay que ir viendo lo que está pasando actualmente y para garantizar una imparcialidad, porque ¿qué es lo que le critica a mi ex compañero Iván? Es el hecho de que no ve puertas adentro, casa adentro, porque a la final él fue puesto por el presidente y por lo tanto no estaría viendo las cosas hacia adentro. Pero yo le conozco a Iván y creo que estará haciendo las cosas como son. Más bien, alguna vez tuve la oportunidad de contar con Dora y me parece que con él mismo, de que también veamos puertas hacia adentro. Porque pasa lo mismo que pasa en el tema del municipio y que yo lo vengo diciendo desde hace algún tiempo. El jefe de transparencia es puesto por el alcalde. Y si es que usted depende de alguien que le paga el sueldo y tiene que auditarle a quien le paga el sueldo, pues ¿cuándo será que le audite? Probablemente nunca. Por eso la ordenanza del tema de transparencia y corrupción manda que esa persona sea a través de concurso público de oposición y méritos y que no tenga vínculo con ningún concejal ni con ningún alcalde de turno, para que tenga la independencia, además como persona también financiera, de actuar las cosas y pueda aplicar la ley sin estar mirando si es que me paga o no me paga el sueldo, y por eso me callo muchas de las veces. Importante observación. Adentrémonos al tema principal del diálogo que tendremos en esta mañana, y es que precisamente desde la votación de la Cámara Provincial, donde fue el vicealcalde en representación de Pedro Palacios a votar en contra de la solicitud o moción del prefecto de la SUA, Yacu Pérez, a favor de una consulta a los azuayos, si queremos o no minería en las fuentes hídricas, todo apunta contra el alcalde, el burgomaestre cuencano. Todo está en mal de peor de él y su popularidad. En las redes sociales todos les recuerdan lo que en su momento prometió en campañas. En las redes sociales no se cansan de decir que Pedro Palacios probablemente tenga acuerdos con el gobierno, pese que en una entrevista en exclusiva que mantuvimos con el alcalde lo ha negado categóricamente. ¿Cuál es la posición del doctor Cristian Zamora como concejal de Cuenca y cómo mira este voto que se dio el día lunes? Bueno, el voto en contra del proceso de llamar a consulta popular que garantiza el hecho de las fuentes hídricas libres de minería metálica que impulsó el prefecto provincial, ese voto de Cuenca en contra, cuando yo me enteré, creo que como a la inmensa mayoría de los cuencanos, pues me dio sentimientos encontrados, no entendía cuál era la lógica de ese voto y preferí, como lo dije en la Cámara Cantonal, no hacer ningún comentario en medios ni en redes sociales hasta escuchar del alcalde. Porque en política hay que escuchar, hay que ver los razonamientos desde el otro lado para tratar de entender perspectivas que quizás a uno no se le vienen y que otras personas pueden tener. Eso se dio el día martes en la sesión de consejo, un punto que incorporamos, que no estaba en el orden del día, pero lo incorporamos como conocimiento, en donde el alcalde evidentemente explicó que su voto en contra no se debía a temas de estar en contra de la protección de las fuentes hídricas y de la minería metálica, de la explotación ahí, sino más bien porque él concebía este problema y lo argumentó de tres maneras. Uno, porque considera que tiene que ser de un tema mucho más amplio, considerando el tema de la expansión de la frontera agrícola. Dos, en un tema de los incendios forestales, es lo que él ha mencionado. Y obviamente estos temas, argumentaba el alcalde, de que no estaban contemplados dentro de la pregunta. Sin embargo, de aquello, con altura, con respeto, con argumentos, yo me permití disentir de frente, viéndole a los ojos al alcalde, en el marco del respeto, y decir que no estaba de acuerdo con el voto de Cuenca,
Por algunas razones. En primer lugar, porque el Consejo Cantonal en el 2011, en el 2017 y en septiembre del 2017, por 3 ocasiones, la máxima autoridad de la ciudad, que está por encima, de la voluntad particular del alcalde de turno y de los concejales de turno, es un tema institucional que tiene que ser respetado. Y sin embargo de aquello, el voto de Cuenca fue en contra de esos 3 pronunciamientos claros que tuvo el Consejo Cantonal. Y yo explicaba, y pongo más bien a consideración mis argumentos, no digo que esté yo con la verdad o no, pero el tema de la frontera agrícola, Juan Fernando y queridos amigos, no es un tema, en mi criterio, que tenga que ir a una consulta popular. ¿Por qué? Porque eso se regula en el Plan de Uso y Gestión del Suelo, que tiene competencia plena por el control del uso del suelo los municipios. Si es que nos preocupa, y tiene mucha razón el alcalde, al preocuparse del tema de la expansión de la frontera agrícola, bueno, regulémosle en el plan de ordenamiento territorial y mandemos a controlar ese tema. Porque supongamos que haya una pregunta y resulte sí. ¿En qué se deriva la acción? En que haya un plan y se controle. Y eso podemos hacerlo ahorita sin consulta popular. En los temas de los fungicidas que había explicado el alcalde, creo que es un tema menor, no le veo ese un argumento como que de peso para no haberlo hecho. Y más allá de eso, yo le había solicitado al alcalde de la manera más comedida que, ¿por qué no se lo propuso a través del vicealcalde en la Cámara 2 o 3 o 4 preguntas más? O sea, ¿por qué no se lo hizo? Si esa era la posición de Cuenca legítima, de poder entender la problemática desde otras aristas, bueno, pues ¿por qué no propuso una segunda, una tercera o una cuarta pregunta que yo creería que la Cámara hubiera aceptado? Y con el voto de Cuenca y de la misma línea política que votaron en contra, otros 3 votos, quizás el resultado hubiera sido diferente. Otro argumento que se planteó es que porque es un tema político del prefecto. Eso lo sabemos todos, esa ha sido su bandera política, desde ahí ha hecho plataforma. Pero más allá de eso, yo creo que lo que tenemos que ver es un tema transversal que representa las fuentes hídricas del agua que nosotros tenemos. Si resulta siendo una plataforma política, pues bueno, pues será la habilidad de él. Esa es mi conclusión. Pero no por eso yo puedo bloquear un proceso que nos concierne absolutamente a todos los cuencanos. Y una cosa que no se ha dicho, Juan Fernando, si es que el agua de los humedales, de los páramos, comenzara a deteriorarse, eso tiene una implicación económica en los bolsillos de todos, a fin de cuentas, y lo voy a explicar. Porque el rato que usted tiene agua que tiene más contaminación, los procesos de descontaminación y de potabilización que se hacen en etapa van a costar más, pues. Pero sin duda alguna, eso no resiste el más mínimo análisis, sino que si está más contaminada, pues gasto más para traerla a los parámetros de norma estandarizada en los temas de los indicadores que midan la calidad del agua. Entonces, eso implica también un tema económico de la empresa Etapa Futuro que al final tendremos que pagar todos. Es cuestión de tiempo, hay que visualizar hacia el futuro. Por lo tanto, yo creo que esa decisión a mí me sonó a pretexto, le soy sincero, le he dicho con todas las... con todo el respeto al alcalde de Cuenca, y además hay un tema, Juan Fernando, que Cuenca se pronunció ya en consulta popular. Recuerde usted cuando el presidente llamó en febrero del 2018. Efectivamente. ¿Y cuál fue la votación nacional? 68, 67% que no se toquen las fuentes hídricas, y la votación en Cuenca fue mucho más alta. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que la pregunta del presidente únicamente incorporaba las zonas de áreas protegidas. Y aquí viene el siguiente razonamiento. El Parque Nacional es una área protegida, pero el ecosistema, todo el páramo en general, los humedales del bosque andino, el bosque nublado, etcétera, ellos no conocen, pues, los límites que los humanos le hemos puesto. Si usted rompe el ecosistema en lo frágil que es, en una parte que no es de conservación, está afectando a la final al ecosistema, y por lo tanto las consecuencias no es que porque fuera del parque explotado, entonces el parque ya no se desequilibra desde el punto de vista del ecosistema, vuelvo a insistir. Entonces, por eso el Consejo Cantonal del que yo fui parte en la vez pasada resolvió declarar al territorio de Cuenca libre de minería metálica, en lo que nos corresponde territorialmente hablando, en lo que es la biosfera del Cajas o el macizo del Cajas, en lo que es la extensión del Cantón Cuenca. Inocencia, mal asesorado. ¿Cuál de las dos sería en el caso entonces de la situación o del voto tomado por Pedro Palacios? El alcalde tuvo el acierto, diría yo, en la Cámara Cantonal de decir que obviamente está a favor de los temas del agua, a pesar que su voto refleje otra cosa,
por los argumentos que él ha dado y que los expliqué, pero vi positivamente el hecho de que él estaba abierto, por ejemplo, a que en una próxima sesión de consejo, quizás no la que viene, pero pronto, el consejo pueda volver a ratificarse en lo mismo, pero quizás incorporando nuevos elementos, como ya pasó en 2 veces anteriores. Y además le planteamos de que si es que no es en el tema de la prefectura, que el consejo cantonal pueda llamar a esa consulta popular. ¿Por qué razón? Porque la consulta popular, cuando el soberano se pronuncia, bloquea o permite, dependiendo de la pregunta, la cosa en cuestión a todo nivel de gobierno. Y eso es lo que necesitamos, porque el uso y ocupación de suelo está resuelto por el Consejo Cantonal. Nadie puede tocarlo, pero el gobierno constitucionalmente tiene, potestad sobre el subsuelo, que es en donde están los minerales, y por lo tanto esa es su intención de hacerlo. Pero la consulta popular blinda también esa posibilidad. Por eso era importante la consulta popular, más allá de los temas políticos que deberían bajarle más hacia lo técnico, en eso sí estoy de acuerdo, pero evidentemente es bloquear a todo nivel la posibilidad de hacerlo. El alcalde, insisto, ha esbozado su disponibilidad de poder hacerlo esto desde Cuenca, incorporando los elementos que él considera, y a mí me dejaría, digamos, de alguna manera la posición de que no fue llamado, como dijo el mismo prefecto, a varios alcaldes. Él ha dicho que no le han llamado. Yo no tengo por qué no creerle al alcalde, pues yo le creo que no le han llamado y que ha tomado su posición en base a las razones o con base en las razones que él ha explicado, pero obviamente esto tiene que traducirse en hechos. Si es que eso es así y no hay nada de por medio con el gobierno, que hubo alguna suerte de, yo no sé, de llamadas o qué sé yo que puede existir, que no lo dudo que lo haya hecho, porque así mismo lo dijo el prefecto, entiendo que con otros alcaldes. Ahora lo que debe hacer el alcalde y el consejo cantonal es dar paso a estos otros procesos, ya sea de consulta popular o sea de nuevamente pronunciarse en contra de manera explícita. No decir una cosa y acabar votando otra. Rescato. Esta no es una lucha política, esta no es una lucha de Yacu Pérez, esta no es una lucha de Pedro Palacios, esto es un fin común, un fin que nos pertenece a todos, el agua. Voy a tocar otro tema que me han pedido a través de mensaje. Doctor, nos piden que usted dé su pronunciamiento acerca de lo que es la acción constitucional presentada el día de ayer ante el juez pertinente para resolver si se ha vulnerado o no el derecho de 2 de las concejales a ser la vicealcalde. Bien, en ese sentido yo respeto toda acción que puedan emprender. En lo personal a Paola y a Marisol, compañeras, las respeto y las admiro en alto grado, pero en el tema que dice la ley, en el artículo pertinente del COTAD, dice se elegirá en el tema de género de ser posible, ¿sí? Y la interpretación es qué significa eso de ser posible. Cuando se dieron las votaciones para el vicealcalde de la ciudad, las 2 fueron candidatas, pero no resultaron con la mayoría, digamos, de los votos, que es la mitad más 1 para poder ser electas. Entonces esa posibilidad se planteó, no se dio. Ahora evidentemente está judicializado el tema, me parece que el día de mañana hay algún pronunciamiento en la tarde. Sí. Y a mí sí me llama la atención esto. Pongámonos en el escenario de que el juez dé la razón. A mí personalmente no me pueden obligar a votar por alguien que yo no quiera. Así de simple. Porque fíjese usted lo que fuera, que haya una votación en la Asamblea Nacional, que a alguien no le guste y que judicialice el tema y el juez mande a todos los asambleístas a votar en la forma que él considera. Entonces aquí resulta que el que está gobernando es el juez. Y eso no es así. Quienes gobiernan y quienes deciden y quienes votan y quienes toman las decisiones son las personas que están electas por el pueblo para poder tomar esas decisiones. Por lo tanto, esa es mi posición al respecto. Usted coincide con el procurador síndico del municipio, Juan Pedro Peralta, que ha dicho que incluso ninguna de ellas votó a favor de la otra. Es decir, realmente esto ya supera el hecho del género por sí mismo y va por el mero hecho de la posibilidad en democracia de ser electo. Eso es un tema que a toda la ciudad le llamó la atención, sin duda alguna. Creo que es legítimo para cualquiera de los concejales aspirar al espacio de la vicealcaldía.
Yo no creo que haya alguien que usted le diga, si es que tiene la posibilidad cierta, que diga que no. Somos actores políticos y ese es un espacio político. Por lo tanto, yo creo que es legítimo para absolutamente todos. Nosotros lo que hemos hecho es votar de acuerdo a lo que hemos creído. Recuerde usted que se llegó a un acuerdo de una agenda legislativa, que es lo que nos compete, que el alcalde la aceptó, que de hecho el martes pasado ya puso las primeras ordenanzas, que hemos priorizado un grupo de 10 concejales. La siguiente sesión continuará el tratamiento de las mismas, y a mí lo que me interesa es que el alcalde esté sintonizado con la agenda legislativa del Consejo Cantonal, porque vea lo que pasó en la administración anterior. Varias ordenanzas, y tomaré mi caso personal, que yo había mandado, nunca fueron consideradas en el punto del orden del día. Varios casos de ordenanzas firmados por más de la mitad más uno de los concejales y pidiéndole al alcalde que ponga a sometimiento del Consejo Cantonal, es decir, con la mayoría absoluta, nunca los puso. Yo debo rescatar esa posición del alcalde, Ahora tenemos un alcalde que es democrático, que llama a sesiones ordinarias, que permite inclusión de puntos en el orden del día de acuerdo a lo que el cuerpo colegiado también considera en mayoría de votos. Y eso es un tema positivo que yo resalto en el actual alcalde. Antes esa posibilidad no era remotísima, no existía de hecho, porque solo se llamaba sesiones extraordinarias y en esas sesiones usted no puede incorporar puntos. En las sesiones ordinarias hay esa posibilidad, si hay la voluntad mayoritaria, y eso yo creo que es un tema positivo que sin duda alguna esta administración tiene esa nueva tónica. Gracias, doctor Zamora, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias y buenos días con todos. Hemos conversado con el doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca. Hemos revisado temas nacionales y desde luego lo que sigue generando conmoción y bastante bulla en las redes sociales, la votación de Cuenca en la Cámara Provincial, una votación que tomó a más de uno por sorpresa. Regresamos en breve, esta es la hora clave de la W. Inicia publicidad en la W.